Tenemos un pequeño catálogo con algunos de los equinos más célebres de la literatura. Veamos cuáles eran y hablemos un poco sobre ellos. El primero de los equinos va a ser el Pegasus o el Pegaso. Era el caballo alado, nada menos que del dios Zeus, el padre de los dioses. Era de color blanco y tenía una peculiaridad al volar, y es que lo hacía moviendo las patas como si estuviera corriendo por el aire, es decir, como si tuviera un suelo invisible. Cuando el héroe Perseo cortó la cabeza de la gorgona Medusa, la sangre de ésta se derramó y de allí nació Pegaso. De esta forma, hay otras versiones que dicen que en realidad su padre fue Poseidón, ya que la sangre de Medusa tuvo contacto con el agua. Bueno, no está muy claro si el jinete con el que suele estar representado el Pegaso es Perseo, puesto que Perseo tenía unas sandalias aladas, obsequio de Hermes, así que ¿para qué va a necesitar montar al Pegaso? Aunque Hesíodo llama a Perseo jinete y Ovidio afirma que cabalgó sobre un caballo con alas. No él, sino Perseo. De cualquier manera, Pegaso se relaciona más con el héroe Belerofonte, y hay diversas versiones nuevamente. Una versión es que fue Poseidón el que dio el caballo al héroe, algo así como un regalo. Otra, que Belerofonte lo había encontrado cuando bebía en la fuente de Pirene. Y la más popular decía que la diosa Atena le regaló al héroe una brida de oro para poder domarlo, cosa que hizo, y gracias a su ayuda pudo matar a la quimera, la bestia de tres cabezas. Belerofonte fue creciendo en fama y quiso convertirse en un dios para así poder llegar con Pegaso hasta el Olimpo de los dioses, algo que no gustó a Zeus, quien envió un insecto para picar a Pegaso. Cuando lo hizo, Pegaso se agitó violentamente tirando a Belerofonte al suelo, dejándolo impedido y el corcel pudo escapar de él. Cuando Belerofonte muere, el Pegaso volvió a la morada de los dioses. Tiempo después se dio un concurso de canto que enfrentó a las musas con las hijas de Piero. Piero era el rey de Macedonia y padre de las Piéredes, unas muchachas muy hermosas y que cantaban muy bien. El monte Helicón estaba muy complacido por la belleza de las voces, por lo que empezó a crecer, amenazando con llegar al cielo. Al ver el peligro, Poseidón le ordenó a Pegaso que fuera y golpeara la montaña con uno de sus cascos para ordenarle que volviera a su tamaño normal, a lo que la montaña obedeció dócilmente. Pero en el lugar donde Pegaso la había golpeado brotó la fuente Hipocrene o fuente del caballo. Finalmente Zeus nombra a Pegaso portador del rayo y el trueno, dos de los símbolos más importantes de su poder, pero además le ordenó ser el encargado de conducir el carro de Aurora y también le convirtió en una constelación compuesta por cuatro estrellas brillantes, algo que podemos ver hoy en día en el cielo. Muy bien, el siguiente equino famoso de la literatura será el caballo de Troya. Un caballo, al menos no de forma literal. No vamos a profundizar en todos los conflictos y sucesos que llevaron a esta guerra, la guerra de Troya, ya que lo veremos con más detalle en otra charla. Pero sí diremos que la primera referencia que se tiene sobre este caballo es en la Odisea de Homero. Posteriormente, otros autores profundizaron más en el tema, como Virgilio en la Eneida. Nos situaremos alrededor del 1300 a.C. La ciudad de Troya había sido asediada durante 10 años, pero los atacantes griegos, encabezados por Agamenón, Ulises y otros, no habían podido aún lograr atravesar los muros de la ciudad. El mayor de los griegos, Aquiles, había caído en la batalla, muerto por una flecha que atravesó su talón. Ulises, viendo la situación, vio que la ciudad jamás podía ser tomada a la fuerza, por lo que hacía falta algo mejor. Se construyó así un enorme caballo de madera y se alojaron en su interior los mejores guerreros. ¿Por qué la forma de un caballo? Bueno, era uno de los símbolos de Atena, diosa de la guerra, que apoyaba la batalla contra Troya, como casi siempre. Atena apoyaba todas las batallas. Recordemos la de el viaje de los argonautas, ¿no? También. Además, en algunas leyendas se decía que la figura del caballo era sagrada para los troyanos.
Bueno, una vez finalizada la construcción dejaron la gran figura de madera frente a la puerta, y los guerreros restantes simularon irse y se escondieron en la cercana isla de Ténedos. Al principio los troyanos sospecharon del caballo abandonado sin mucho sentido, ¿no? Era un poco raro. Pero un joven griego llamado Sinón, capturado por los troyanos, les informó que los griegos pensaban que Atenas los había abandonado y que construyeron el caballo para apaciguar su ánimo en ofrenda a los troyanos. El caballo entró así a la ciudad. Sinón se encargó de sacar a los griegos del caballo, mientras los troyanos festejaban su aparente triunfo, y también se encargó de dar señales al resto del ejército, que navegó de vuelta y pudo entrar gracias a sus compañeros que abrieron las compuertas. Troya cayó así en una noche, gracias a la astucia de los griegos. Algunos datos sobre el caballo. No se sabe cuántos soldados había dentro. Las versiones van desde 23 a 3000, para que no quede ninguna duda. La idea del caballo fue gracias a Calcante, un adivino griego que se encontraba allí. Al parecer, Calcante vio a una paloma esconderse en una grieta mientras era acechada por un halcón. El halcón fingió irse y cuando la paloma salió, fue cazada. Otro dato. Se dice que el caballo era tan grande que los troyanos tuvieron que romper una parte de sus muros para meterlo a la ciudad. Se estima que tenía 11 metros de alto. Otras versiones dicen que el caballo en realidad fue pequeño, el tamaño necesario para introducir unos pocos hombres que se encargarían por la noche de salir y abrir las puertas de la ciudad. Y hay versiones que indican que el caballo fue en realidad un terremoto, destruyendo algunas de las tantas murallas para que los griegos pudiesen entrar. También esto explicaría la total destrucción de la ciudad. Otra opinión es la relación del caballo con los barcos, a los que se conocía como caballos de mar, lo que concuerda con la idea de meter gente dentro y que el caballo fuese todo el ejército que cruzó el mar. Próximo equino, Bucéfalo. Se cuenta que un tal Filónico intentó venderle un caballo al rey Filipo II de Macedonia, por la suma de 13 talentos, lo cual era un buen dinero por un caballo, era bastante dinero. Tanto Filipo como los jinetes más experimentados no pudieron montar al animal. Cuando dieron orden que se lo llevaran, el hijo de Filipo, de 12 o 13 años de edad, replicó que se estaban perdiendo un muy buen caballo y hasta apostó a que podría montar al animal, y en caso contrario pagaría el precio del caballo. Bueno, eso lo decía porque era el príncipe y tenía mucho dinero. De esta forma, el hijo de Filipo puso al animal de frente al sol, ya que había notado que el animal era muy temeroso y hasta se asustaba con su propia sombra. Pasó su mano sobre el lomo, le habló suavemente y luego lo montó de un salto sin dificultad. Desde ese día, Bucéfalo se convirtió en el caballo de Alejandro Magno y lo acompañaría por 30 años en todas sus batallas y aventuras. El origen de su nombre no está del todo claro, significa en griego cabeza de buey, pero puede ser debido a la anchura de su frente o a una mancha con forma de cabeza de toro. Algunos decían que Bucéfalo tenía propiedades mágicas y Alejandro alimentaba todas estas leyendas. Decía que el caballo era un regalo del mismo Poseidón. También se rumoreaba que se alimentaba de carne humana. El oráculo de Delfos le pronosticó a Filipo que aquel que pudiera montar a Bucéfalo y cruzar la ciudad de Pela se convertiría en el rey de todo el mundo habitado. Por este motivo, luego de la monta de Bucéfalo, Filipo pronunció su famosa frase: Busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque en la Macedonia no cabes. Bucéfalo murió a causa de las heridas en la batalla de Hidaspes, y a su muerte Alejandro Magno estaba tan afectado que organizó un gran funeral. Además, nombró a una ciudad en su honor. La ciudad se llamaba Bucéfala y estaba situada cerca de la tumba de su caballo. Cabe decir que de esa ciudad ya no queda nada y ni siquiera se puede saber si Bucéfalo realmente fue enterrado allí. Muy bien, nuestro próximo equino es Babieca, y no estoy hablando del restaurante en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe y Riobamba. Babieca fue el legendario caballo que las fuentes literarias y la tradición posterior
atribuyen al noble castellano Rodrigo Díaz, conocido como el Cid Campeador, quien llegó a dominar prácticamente todo el oriente de la península ibérica a finales del siglo XI. Todos hemos oído hablar del Cantar del Mío Cid, aquel escrito que data del año 1200. Según parece, Babieca era un caballo andaluz, aunque otras versiones dicen que era originario del norte de África, de pelaje blanco, obediente y ágil. Resultaba el compañero ideal para cualquier guerrero. Tanto es así que acompañó valientemente al Cid Campeador en sus batallas a lo largo de 20 años. Fue comprado por 1000 dinares, aunque también se le muestra como un trofeo de guerra. Textos posteriores indican que fue un regalo del rey de la taifa de Sevilla. En el siglo XIII, sin embargo, la historia de Babieca cambia. En la crónica particular del Cid, el caballo es un regalo de su padrino, cuando Rodrigo es niño. Al parecer este padrino llamado Peire Pringos, o Pedro el Gordo, le dio a elegir a su ahijado el caballo que quisiera. El pequeño entonces escogió un caballo particularmente feo, por lo que su padrino exclamó: «Ese es un babieca», es decir, de escasa presencia, débil. La hipótesis mejor fundada la postuló Martín de Riquer en 1953 y sostenía que el nombre de Babieca fue tomado por analogía con el caballo de Guillermo de Orange del ciclo épico francés que se llama Baucan, ya que en castellano medieval Baucan significaba necio o tonto, lo mismo que Babieca. Babieca era una yegua. Su nombre se le caracteriza y se asocia, como hemos visto, con los términos necio o tonto, y posteriormente hasta se propone la proveniencia de este nombre del habla aragonesa, en la que se le asocia con búho o lechuza. Por lo menos en este caso se le asocia con la actitud de atención y por supuesto con la sabiduría. Recordemos a Minerva, la diosa griega de la sabiduría, la diosa de los ojos glaucos, la de los ojos de lechuza. Ya que hablamos de Babieca, hablemos de paso sobre la obra que la contiene. El poema del Mío Cid es una de las máximas expresiones de la literatura épica española y universal. Es un poema heroico de 3733 versos. Es considerado el primer monumento literario escrito en lengua castellana que pertenece a la poesía épica. Es una obra extensa y es el único cantar épico de la Edad Media hispánica. La palabra Cid es una palabra de origen árabe y significa señor. Esta palabra tiene relevancia significativa en la Edad Media, época en la que se escribió el poema del Mío Cid. El famoso Cid Campeador fue Rodrigo Díaz de Vivar, caballero castellano leal a la corona de Castilla. Se ganó el título de Cid Campeador debido a sus numerosas victorias en combate, y además se hizo con el dominio de su propia mesnada. De igual modo conquistó Valencia y estableció allí un señorío independiente hasta el día de su muerte. Según cuenta la historia, Babieca ayudó a don Rodrigo a ganar batallas más allá de su muerte. Tras su fallecimiento, es decir, el de Rodrigo, el cuerpo sin vida del Cid fue atado a la silla de Babieca, quien a todo galope marchó frente a las tropas. Este hecho parece que fue fundamental para levantar la moral de los soldados para la lucha, al tiempo que llenó de temor a los moros, quienes llegaron a pensar que el Cid se había levantado de entre los muertos para seguir luchando. Tras la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, Babieca no volvió a ser montado por nadie, muriendo 2 años después a la increíble edad de 40 años. Se encuentra enterrado en el monasterio de San Pedro de Cárdena, donde hoy se alza un monumento en su honor. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió y deshizo, y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Rocinante es el caballo del hidalgo Don Quijote de la Mancha, aquel protagonista del libro más famoso de la literatura española y el más leído luego de la Biblia, como suelen decir en algunos foros. Para la elección del caballo, el que debía acompañarle en sus labores y aventuras, Don Quijote pensaba que su caballo debía tener un espíritu libre. Debía poseer
una fortaleza inquebrantable para superar los obstáculos que se le presentaran en el camino. En todo ese recorrido, Rocinante siempre acompaña al Quijote y se convierte en una especie de coprotagonista. No era un caballo de gran linaje, pero fue un muy buen compañero, un amigo de espíritu valiente, que sin él no hubiera podido recorrer y llevar a cabo sus aventuras. Uno de los acontecimientos que marca a Rocinante como incondicional amigo de Don Quijote fue el episodio de los molinos de viento al principio del libro, en donde tanto el caballo como el caballero terminaron heridos. Rocinante es el símbolo del caballo mal comido, con los huesos marcados, pero con un empuje inigualable. Se puede decir que cualquier persona, cuando ve un caballo muy flaco, dice, ahí va un Rocinante. Es curioso decir que el color de Rocinante no está aclarado en ningún pasaje de la novela. El amor del Quijote por su amigo Rocinante ha servido de ejemplo y de admiración, incluso ha inspirado a muchos en su trato hacia los caballos. Rocinante adelgazó, y aun así es mejor montura que los famosos Babieca del Cid y Bucéfalo de Alejandro Magno, dice un párrafo de la novela.